Hola a todos. ¿Les gustan las historias? A mí me encantan. Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo mágico de los cuentos y las novelas para descubrir todos sus secretos. Va a ser una aventura increíble. ¿Y saben qué? Para este viaje tan especial tenemos un guía. Miren, es nuestro amigo, un robot súper inteligente que sabe todo sobre historias. Díganle hola. Él nos va a enseñar los trucos para entender cómo se crea una historia genial. Ok, empecemos por el principio. Para entender cualquier historia, primero tenemos que saber algo súper importante. ¿De dónde vienen todas? Bueno, toditas nacen de algo que se llama texto narrativo. ¿Y qué es eso de texto narrativo? Suena complicado, ¿verdad? Pero es súper fácil. Piensen que es como contar una historia. Simplemente se trata de contar qué le pasó a alguien, ya sea una persona real o un personaje inventado, como un unicornio que come helado. Y claro, también nos dice dónde y cuándo pasó todo. Ahora viene lo divertido. Imaginen que una historia es como una receta de cocina. Necesita ingredientes secretos. Son 5 elementos clave y si falta uno, la historia queda como incompleta. Vamos a ver cuáles son. Aquí los tenemos. Miren, primero el narrador, es la voz que nos va contando todo. Luego los personajes, los protagonistas, el héroe, el villano. Después el espacio, que es el lugar, como un bosque misterioso. El tiempo, o sea, cuándo sucede, si fue hace 1000 años o mañana. Y por último, las acciones, lo que pasa, la aventura, el descubrimiento. Con estos 5 ingredientes ya podemos crear la historia que queramos. Muy bien, ya tenemos la receta básica. Ahora vamos a preparar nuestro primer platillo, el cuento. Seguro que han leído o escuchado muchísimos, ¿verdad? Vamos a ver qué los hace tan especiales. El cuento es como una historia en modo rápido. Es cortito, no tiene un montón de personajes, sino solo unos poquitos. Y lo más importante, se enfoca en una sola cosa que pasa, un solo problema o aventura. Va directo al grano, con su inicio, el nudo de la historia y, claro, su final. Pero, ojo, no vayan a pensar que todos los cuentos son iguales. ¡Para nada! Hay de diferentes tipos, como si fueran sabores de helado. Cada uno tiene su toque especial. ¿Quieren conocerlos? Miren, el primer tipo son los cuentos costumbristas. Estos son los que nos cuentan cómo es la vida en un lugar específico, sus tradiciones, cómo habla la gente. A veces son chistosos o nos hacen pensar en cómo son las cosas en ese pueblo o ciudad. Después están los cuentos filosóficos. Estos son más profundos. Son esas historias que, cuando terminan, te dejan pensando y siempre tienen una enseñanza o una moraleja, como las fábulas, ¿saben? Y ahora mis favoritos, los cuentos fantásticos. Aquí es donde pasa de todo. Magia, monstruos, cosas súper raras que no tienen explicación. Te mantienen con el corazón a 1000, llenos de misterio y suspenso. Y por último, para los que no tienen mucho tiempo, está el microcuento. Es una historia, pero en versión mini. A veces es tan cortita que caben unas pocas frases. Imagínense contar una historia completa en un par de renglones. Es todo un reto. Ok, ya vimos el mundo chiquito y rápido del cuento. Ahora, abróchense los cinturones porque vamos a entrar a un universo gigante y lleno de detalles. Es el turno de la novela. La novela es como una serie de televisión con muchas temporadas. No hay una sola historia, sino un montón de cosas pasando al mismo tiempo. Hay muchísimos personajes, y lo genial es que los vemos cambiar y crecer a lo largo de todo el libro. Además, podemos viajar a un montón de lugares, y la historia puede saltar en el tiempo. Entonces, para que quede clarísimo, aquí vemos la diferencia. El cuento es cortito, con una sola aventura principal. La novela es larguísima, con muchas historias a la vez. El cuento tiene poquitos personajes, la novela tiene un montón. ¿Ven la diferencia? Uno es un viajecito corto y la otra es una expedición completa. Muy bien, ya aprendimos un montón. ¿Qué les parece si ahora jugamos un poco para ver si todo quedó claro? Es hora de un desafío. A ver, primera pregunta.
¿Qué es lo que hace que un cuento sea un cuento y no una novela? Pensemos. Opción A, ¿tiene varios conflictos? Opción B, ¿desarrolla una sola acción central? U opción C, presenta muchos ambientes distintos. ¿Cuál será? La respuesta es la B, exacto. Lo más importante de un cuento es que se concentra en una sola cosa. Lo de tener muchos conflictos y lugares es más cosa de las novelas. ¡Genial! ¡Súper! Vamos por la segunda. Ahora al revés. ¿Cuál de estas opciones es una característica de la novela? A. Un solo tema y un solo conflicto. B. Es breve y lineal. O C. Presenta varios personajes y acciones secundarias. ¿A pensar? Y la respuesta es la C. ¡Correcto! Justamente, lo genial de las novelas es que tienen muchísimos personajes e historias que se van cruzando. Son como un gran universo. Lo hicieron excelente. Ya para cerrar, vamos a hacer un resumen súper rápido para que no se nos olvide nada. Entonces, lo más importante que hay que recordar es esto. El cuento es corto, con poquitos personajes y una sola aventura principal. Y la novela es larga, más complicada, con muchos personajes y un montón de cosas que pasan en la historia. Fácil, ¿no? Bueno, nuestro amigo robot ya se despide, pero recuerden, la aventura de leer nunca termina. Siempre hay un cuento o una novela increíble esperando a ser descubierta. Así que ahora la pregunta es, ¿qué historia van a leer ahora? ¡Nos vemos!